El próximo 7 de junio, los profesores afiliados a la Federación Colombiana de Educadores en sus 32 filiales y que estén debidamente registrados e inscritos en las plantas docentes podrán elegir comité ejecutivo de FECODE, comité ejecutivo de la CUT e incluso juntas directivas en algunos departamentos. De acuerdo con lo aprobado en la 19ª Asamblea General de FECODE, realizada en Paipa los días 4, 5, 6 y 7 de marzo, esta vez el periodo del Ejecutivo será de 4 años y podrán participar quienes no tengan más de 2 periodos y hayan ejercido dirección en las filiales. Para garantizar la limpieza en el proceso electoral, actuará la Registraduría y una Comisión Nacional de Garantías respaldada por similares en los municipios de Colombia. Esta entidad tendrá la responsabilidad de asegurar el material, el orden, el día de las votaciones, resolver casos irregulares, atender impugnaciones y definir el Ejecutivo con base en los votos y los pasos legales. Los 15 escogidos tendrán la misión de recuperar la educación pública y reivindicar los derechos del magisterio tan lacerados por los últimos gobiernos. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de la Federación Colombiana de Educadores. Hoy seguimos escuchando propuestas, partidos y candidatos a dirigir esta organización sindical. Bienvenidos. En el siguiente bloque tenemos 2 candidatos, uno de ellos es Rafael Escalona Tovar, él viene de la región de Valledupar, tiene una serie de propuestas que a continuación las conoceremos, y también el candidato Over Dorado de la región de Antioquia, que también aspira a repetir aquí curul en FECODE. Escuchemos sus propuestas. Soy Rafael Escalona Tovar y voy de la mano con el compañero Elías Fonseca Cortina para el Comité Ejecutivo de la Federación y de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Las reformas anunciadas en materia de salud y pensiones están dirigidas en el mismo sentido, hacer más feliz a los ricos, aunque más infeliz y pobres a la inmensa mayoría de los colombianos. Segundo, la conquista de un estatuto único docente que preserve para los docentes colombianos la estabilidad en el cargo, nos dé movilidad en el escalafón nacional docente y dignifique nuestra profesión. Pero además de eso, que institucionalice un tipo de evaluación que no contenga como castigo la pérdida del empleo en el cargo de los docentes tanto del 2277 como del 1278. La conquista del pliego nacional de peticiones, un pliego que contrarresta obviamente toda la contrarreforma del gobierno impuesta en los últimos años a través del recorte a las transferencias, a través del recorte mediante los actos legislativos 01 del 2001 y 04 del 2007. Lo que ha implicado un mayor hacinamiento en las instituciones escolares, lo que ha implicado un acoso laboral a los maestros, lo que ha implicado incluso la pérdida de derechos como los permisos a los docentes colombianos, pero además de eso, vulnerando la dignidad de los colombianos, de los maestros de todo el país. Y cuarto, la reivindicación de nuestra central y de la Federación Colombiana de Educadores FECODE como organizaciones para preservar tanto derechos y garantizar las conquistas de los educadores y del pueblo trabajador colombiano adquirida en años de lucha. Por eso, para la presente batalla, para las batallas que se han de venir, las organizaciones sindicales ameritan tener en sus cargos de dirección hombres probados en 1 y 1000 batallas, compañeros con un amplio conocimiento de la situación tanto nacional como internacional y altamente comprometidos con las luchas que se libran en el campo nacional y en el campo internacional, como las que están brindando los trabajadores en Grecia, en España, en Portugal, en Italia, en Francia. Pero aquí, y de manera particular quiero decirlo, todas las luchas que se brindan en el plano nacional, que son brindadas por los cafeteros, por los cacauteros, por los estudiantes, por la rama de la justicia, gozan de nuestra parte una especial estimación y respeto porque consideramos que ese tipo de organizaciones, que esas luchas son las llamadas
a realizar de aquí en adelante por todos los trabajadores de Colombia y de manera particular por los maestros, si queremos tener un estatuto único de la profesión docente, pero si queremos también tener un pliego que garantice en los derechos que hemos venido perdiendo en los últimos años. Para estas elecciones del 7 de junio, contamos con el respaldo del senador Jorge Enrique Robledo Castillo del Polo Democrático Alternativo. Y en las regiones, con el apoyo irrestricto de compañeros como Wilson García Quiseno y la compañera Gloria Nelfi Salazar en el departamento de Caldas, pero también con compañeros como Atenógenes Mejía, Francisco Rinaldi y Dora Novoa en el departamento del Cesar, compañeros como Euclides Cruz en Cundinamarca, Víctor Dávila en Boyacá, César Chota en el Amazonas y compañeros que en la región respaldan esta propuesta por ser una propuesta seria, saludable para el magisterio colombiano. De esa manera, convoco a los docentes a respaldar con su voto el número 19 en el tarjetón de la Federación Colombiana de Educadores FECODE para votar por Rafael Escalona y el número 70 por el compañero Elías Fonseca, quien está aspirando al Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. En ese tarjetón, entonces marquemos 70 por Elías Fonseca Cortina. Compañero docente, usted y yo tenemos un compromiso con la Federación Colombiana de Educadores FECODE. Salgamos el 7 a brindar el voto mayoritario, abrumadoramente mayoritario a la Federación, porque es un requisito ineludible para poder seguir negociando en Francalí con el gobierno nacional. Por eso le solicito a los docentes que marquen el 19 en el tarjetón de FECODE para respaldar a Rafael Escalona y el número 70 en el tarjetón de Q por el compañero Elías Fonseca Cortina. Como integrante del actual Comité Ejecutivo y como aspirante al próximo, estamos enarbolando y trabajando tres ejes fundamentales. La educación como derecho fundamental, lo que implica defender la educación pública estatal. La lucha por el estatuto docente, que como criterio conlleve a la dignificación de nuestra profesión docente. En ese marco estamos por reivindicaciones parciales de los compañeros del 1278 que están regidos por este decreto, lo cual implica abolir y trabajar por la abolición de la evaluación de competencias. Implica trabajar por el derecho a asociación, el derecho a libertad sindical de los compañeros que hoy son directivos sindicales y que no pueden ejercer el derecho al ascenso por no tener las evaluaciones de competencias, lo que implica violación de un derecho fundamental, el derecho a asociación. Pero también implica, compañeros y compañeras, trabajar por todos los derechos de carrera docente y estabilidad docente de todos los educadores, no solamente del 1278, sino del 2277. Y estamos también por la lucha por la dignificación de la profesión docente en el sentido del pago de las deudas que el gobierno tiene con todos los docentes del país, en particular con el Fondo de Prestaciones Sociales, con escalafón y salarios. Por eso, compañeros, los invito a votar el próximo 7 de junio para el Comité Ejecutivo FECODE en el tarjetón con el número 18 y con todos los compañeros y compañeras, donde se va a elegir en cada una de las seccionales de la Federación Colombiana de Educadores, con todos los que están con el equipo magisterial Felipe Vélez y con el colectivo nacional sindical clasista Guillermo Marín. Con la seguridad de que nuestra candidatura llena de confianza y credibilidad al magisterio para estar en la Federación Colombiana de Educadores, para jalonar y apostarle a una salida profunda que vive el movimiento sindical, porque somos una alternativa que puede aportar al proceso de transformación social de este país, pero también a un gobierno diferente, alternativo, patriótico, democrático, popular. Sabemos nosotros que los compañeros, maestros y maestras, nos van a acompañar con su voto, votando en el tarjetón para FECODE con el número 18. Pero también nos van a respaldar con el compañero Tarcisio Rivera Muñoz con el número 76 para la CUT Nacional. Como dirigente sindical, social y político del país, estoy invitando a todos los educadores y trabajadores del país a apoyar mi candidatura al Ejecutivo de la CUT Nacional con el número 76 con los siguientes ejes programáticos. En primer lugar, que la crisis del capitalismo a nivel mundial y nacional sea resuelta por los dueños del capital y no por los trabajadores y el pueblo colombiano. En segundo lugar, superar la crisis del movimiento sindical colombiano y fortalecer la central y sus sindicatos filiales, al mismo tiempo
que planteamos mantener nuestra posición de oposición a las políticas del régimen y del actual gobierno, mediante la movilización, el rescate de la huelga y todas las acciones que garanticen ganar nuestros derechos y conquistas. Por otro lado, llamamos a defender la salud, la educación como derechos fundamentales de los colombianos y en esa dirección fortalecer todos los procesos de movilización, en este caso la negociación del pliego nacional estatal, el pliego nacional de la Federación Colombiana de Educadores y la lucha de los estudiantes universitarios. Por estas razones, una vez más, los invito a todos ustedes a que nos respalden para la CUT nacional, a FECODE con el número 18 del compañero Over Dorado Cardona y en las 10 subdirectivas de la CUT a nivel departamental y por las juntas directivas que tienen que ver con los departamentos del Valle, del Magdalena y Antioquia. El número 76 en el tarjetón de la CUT es una garantía para que estas luchas y estos procesos sean positivos y den resultados que necesitamos los trabajadores y los educadores colombianos. Una vez más, fortalecer la Central Unitaria de Trabajadores, los sindicatos regionales y la relación entre el movimiento sindical, el movimiento social y política del campo democrático y progresista de izquierda es una tarea en la cual nos vamos a comprometer al frente de la dirección de la Central, al frente de las subdirectivas, al frente de la Dirección Nacional de FECODE. La lucha por el estatuto docente, la lucha por la solución a los problemas del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Colombiano, la lucha por la defensa de la educación pública a nivel nacional es una tarea que nos compromete y nos seguirá comprometiendo hasta lograr esta conquista para los colombianos, los educadores y los trabajadores. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Continúan en este espacio democrático dos profesores, el profesor Nilson Almanza, quien ha desarrollado una labor política en los sectores de Cundinamarca, Soacha, y el profesor Carlos Enrique Rivas, muy conocido dirigente del Tolima. Ellos tienen una serie de propuestas para ofrecerle al magisterio, conozcámoslas a continuación. Buenas tardes, mi nombre es Nilson Almanza Montero, candidato al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores con el número 17 en el tarjetón. Queremos llegar al Ejecutivo de la Federación porque tenemos la experiencia para hacerlo, porque hicimos parte de la Junta Directiva de la Asociación de Educadores de Cundinamarca por 2 periodos, porque también integramos la Junta de Escalafón de Cundinamarca cuando ésta tenía la competencia para ascender en el escalafón, pero también para investigar disciplinariamente a los docentes. También hicimos parte de la Escuela Nacional de Formación de la Federación Colombiana de Educadores y estuvimos en la Secretaría de Educación de Soacha, Cundinamarca, municipio certificado. Y cuando estuvimos en este periodo, los maestros no tuvieron necesidad de hacer un segundo posgrado para ascender al grado 14 en el escalafón nacional docente. Queremos llegar al Ejecutivo con su apoyo para trabajar sobre 3 grandes proyectos. Primero, sobre estatuto único de la profesión docente que recoja 4 aspectos fundamentales. El primero, el concepto de profesión docente. El segundo, el concepto de estabilidad en el empleo. Tercero, el tema de escalafón. Y cuarto, el régimen disciplinario. Como segundo proyecto, queremos luchar y darnos la pela para que el gobierno refinancie el fondo, que le pague los 52 billones de pesos de deuda que tiene desde 1989 con el corte de cuenta de la ley 91 del mismo año. ¿Para qué? Para que los docentes, maestros y maestras, cuando reclamen sus pensiones, sus cesantías, no se les demoren los 8 o 12 meses, sino que se les pague en 72 horas porque el gobierno ha refinanciado el fondo. Y como tercer punto, nos vamos a dar la pela por revisar el régimen prestacional de los compañeros y compañeras maestras. ¿Por qué? Existen 4 regímenes prestacionales en el país: el de los docentes nacionales, los docentes nacionalizados, los docentes territoriales y los compañeros y compañeras del 1278. ¿Qué vamos a revisar? Que todos los compañeros y compañeras que hayan sido nombrados con recursos propios
de los departamentos, distritos y municipios hasta 31 de diciembre del año 96 tienen retroactividad en las cesantías. Y hay una diferencia inmensa entre tener retroactividad y no tenerla. Quien no tiene retroactividad en cesantías, después de 40 años de servicio que se retira, recibe 30 millones de pesos de cesantías definitivas. Mientras quien tiene retroactividad en las cesantías, al momento de retirarse, le van a entregar cerca de 120 millones de pesos de cesantías, porque eso es lo que él tiene derecho. Luego, el día 7 de junio acompañe las listas de Fuerza Alternativa Sindical, marcando 17 para FECODE y las listas del Valle del Cauca, del Magdalena y de Cundinamarca de Fuerza Alternativa Sindical. Soy María del Carmen Trujillo, número 52 en el tarjetón. Aspiro a llegar al Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Convocamos a todos los trabajadores del sector público, del sector privado, del sector oficial e informales a participar activamente el próximo 7 de junio en el proceso eleccionario de la CUT. Queremos fortalecer el movimiento sindical a través de una serie de proyectos de formación, de capacitación, de actualización para fomentar los liderazgos de carácter nacional y de carácter regional. La central debe seguir posicionándose a nivel internacional como una organización emblemática que ha luchado por la defensa de los derechos humanos, por la defensa del patrimonio público, que estamos en contra del saqueo de los recursos naturales de este país. Queremos fomentar la Central Unitaria como una organización democrática, clasista, que sirva a los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. Hemos decidido participar como Fuerza Alternativa Sindical para promover el ideario de unidad también al interior de nuestras organizaciones, articular lo nacional con lo regional para tener la posibilidad de avanzar en la construcción de una sociedad justa, equitativa, incluyente, que tengamos todos los trabajadores y las trabajadoras un mejor bienestar de vida. Somos Fuerza Alternativa Sindical, somos un movimiento de carácter nacional. Tenemos presencia en la costa atlántica, tenemos presencia en el Valle, en Caquetá, en Cundinamarca. Queremos solicitarle a todos los trabajadores el apoyo irrestricto porque queremos marcar la diferencia. Construiremos la agenda sindical para defender los derechos laborales. Vote usted por el número 52 para el Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores. Marque el número 17 para la Federación Colombiana de Educadores, Nilson Almanza. Para la subdirectiva Bogotá-Cundinamarca, Carlos Arturo Rico, número 101. Bueno, un placer conversar con el maestro Carlos Enrique Rivas Segura. FECODE es un patrimonio social de este país. Usted quiere y aspira a llegar a FECODE. ¿Por qué quiere llegar a FECODE? Bueno, por varias razones. La primera, porque considero que la escuela es el escenario cultural natural de la sociedad. En segundo lugar, porque la escuela es donde construimos un pensamiento y un saber para poder transformar esa sociedad en la cual la escuela es un escenario vital y fundamental. Y en un tercer lugar, porque considero que debemos de trabajar hacia la construcción de un proyecto educativo pedagógico alternativo. Creemos que el movimiento sindical y sobre todo el magisterio que está entroncado en la sociedad tiene una gran responsabilidad en ayudar a construir sociedad, en ayudar a construir un modelo totalmente diferente. Por eso es que creemos que la educación debe tener como un componente fundamental que debe ser una pedagogía crítica y una educación de carácter popular. En segundo lugar, porque creemos que hay que reconstruir la vida de los maestros, su dignidad, su horizonte. Hoy los maestros están siendo maltratados por la política neoliberal, hoy los estudiantes son vistos como objetos y nosotros creemos que el estudiante tiene que ser visto como un sujeto de la realidad. Usted, que es un estudioso de las pedagogías críticas, que junto a autores como Marco Raúl Mejía vienen haciendo estos trabajos y estas investigaciones, ¿cuál es su postura frente al lenguaje hegemónico del gobierno frente a la educación? Todo está enmarcado en la lógica del mercado.
Aquí lo que importa es que la educación genere plusvalía, genere riqueza. Nosotros creemos que lo único que tiene que generar la educación es procesos de conocimientos y de saber. En segundo lugar, nosotros consideramos que dentro de las pedagogías críticas lo que hay que fundamentar específicamente es que el estudiante se apropie de los conocimientos y los pueda transformar. Ese es un hecho para nosotros vital en la escuela. Pero hay un hecho más grave, y es que el neoliberalismo pretende a través de los estándares uniformar el pensamiento, no solo de los estudiantes, sino también de los maestros. Por eso, a través de las pruebas saber o de las pruebas estándares es que se miden los rendimientos en el conocimiento y en el saber, porque son los estudiantes que se requieren para el mercado. Por eso es que creemos que hay que transformar esa realidad de la escuela. En sus discursos es muy recurrente frente al papel de las mujeres como sujetas en las transformaciones sociales de la educación. ¿Por qué esa insistencia? Por toda la responsabilidad y la carga que tienen las mujeres en esta sociedad, por ser madres, por ser compañeras, por ser esposas, por la tarea que tienen con sus hijos, por la tarea que tienen en la escuela. Si uno se da cuenta, hoy el 67% son mujeres, y la mayor carga y la mayor responsabilidad uno encuentra que está en ellas. La mayoría de las dificultades en la escuela las resuelven con una facilidad y con una agilidad importante, pero también porque son pedagogas, porque son amantes de esa actividad que desarrollan en la escuela, en el aula de clase, porque son más que maestras, porque cumplen el papel de madres, de psicólogas, pero también por un hecho muy importante, porque en la sociedad colombiana y en las sociedades del mundo, las mujeres hoy juegan un papel más importante. Las mujeres tienen que trascender. Este 7 de junio se celebran las elecciones de FECODE y CUT. Invite al magisterio colombiano. ¿Por qué apoyar sus banderas y sus propuestas? Yo convoco a los maestros de Colombia a que voten por mí, por el número 16, porque soy un hombre de 34 años de experiencia en la docencia, 40 años de lucha en el movimiento estudiantil y en el movimiento sindical, porque represento además un sector importante, dirigido por el senador Jorge Eliezer Guevara, quien también viene de abajo, ha sido presidente de organizaciones sindicales en las regiones y fue presidente de la Federación Colombiana de Educadores, y como parlamentario lo ha hecho bien, defendiendo a los educadores y en particular defendiendo a la educación pública y a los maestros del 1278, pero también porque creo que tenemos que reconstruir la escuela y también tenemos que hacer conciencia de que los maestros y la escuela tenemos un papel protagónico en la sociedad. Convoco a los maestros de Colombia a que el próximo 7 de junio voten por el número 16. Creo que represento un sector importante del magisterio y ratifico, hay docentes de este país como usted que conocen de mi trabajo y que creo que dan fe de que puedo representar de manera significativa al magisterio colombiano. Tenemos que luchar para construir un nuevo estatuto único de la profesión docente. Por eso, compañero docente, téngame en cuenta, el 7 vote por el número 16 que representa la defensa de la educación pública. Y finaliza el panel de hoy el profesor Tarcisio Mora Godoy, también un reconocido dirigente del magisterio, expresidente de FECODE, de la CUT, y él quiere volver a la Federación Colombiana de Educadores. Profesor Tarcisio, sus propuestas. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Les habla Tarcisio Mora. Me correspondió en el tarjetón de FECODE el número 15 y para la CUT nos correspondió el número 60 con el nombre de la compañera Berta Rey Casteblanco. ¿Por qué hemos querido ofrecer nuestros nombres a consideración de todos los trabajadores colombianos? El modelo neoliberal ha incidido mucho en la actividad sindical. Hoy este modelo ha logrado destruir muchos sindicatos. Nos han asesinado muchos dirigentes, más de 3.000 dirigentes hoy ha perdido la Central Unitaria de Trabajadores. Y en el caso del magisterio continúa el acoso, continúa la presión de grupos al margen de la ley que hacen imposible el ejercicio de la labor docente. En materia laboral tenemos dos estatutos docentes, los del 2277 y los del 1278. Estos maestros nuevos del 1278 les aplican el acoso laboral, no les respetan sus derechos, tienen unas dificultades muy grandes y además de eso, a través de la evaluación, si no logran el 80%, no pueden ascender quedando un buen tiempo con el mismo salario, pero con grandes problemas a nivel laboral. Encontramos además que hay 6 bloques de maestros en materia prestacional, unos con pensión de gracia,
otros sin pensión de gracia, unos con retroactividad, unos con intereses, y los nuevos maestros les han subido a 57 años y se avecina una reforma pensional. Gran problema porque desconocen las condiciones reales de estos nuevos maestros y con una cosa muy grave y además injusta, el tratamiento que le han dado a los compañeros nacionales, quien hoy no tiene ni pensión de gracia ni retroactividad de las cesantías y se ha perdido el estímulo para este gran sector de educadores. Tercero, tenemos el problema del servicio médico. Los educadores colombianos hoy están manifestando su inconformidad porque no hay la prestación del servicio médico de calidad, no hay atención urgente para ellos, los especialistas no tienen la oportunidad de tener acceso a los educadores y esto ha generado un gran malestar con algo más grave, que no fue posible que con la Ley 91 del 89, cuando se creó el Fondo Nacional de Prestaciones, se reglamentaran las enfermedades profesionales para que muchos educadores hoy enfermos tengan acceso a la enfermedad de invalidez, tengan acceso a ese derecho y puedan descansar y adquirir esa conquista en materia prestacional. Pero además de que hoy existe en el magisterio ese sistema de flexibilización laboral, también la tenemos en el sector de los trabajadores. Nosotros tenemos en el sector del magisterio maestros por contrato, provisionales, por horas extras. En el sector de los trabajadores tenemos las famosas cooperativas de trabajo asociado que son muy malas, tenemos las SAS y en fin, una cantidad de formas de vinculación para acabar con el contrato a término indefinido. Por eso ese sistema de contratación hace difícil que los trabajadores, tanto maestros como educadores, tengan algún día acceso a la pensión y a sus prestaciones sociales. El desdoble de la jornada, también una política del modelo neoliberal. Nos quitaron la media hora de descanso. En los trabajadores les quitaron el horario ordinario y les llegó el horario ordinario hasta las 10 de la noche. Perdieron 4 horas extras, 4 horas nocturnas, y en las escuelas y colegios peleamos con los rectores porque a ellos les están exigiendo que tienen que aplicarle ese nuevo sistema de horario. Pero no se está respetando además la profesión, el título que tiene el maestro. Hay profesores nuevos que les dan todas las asignaciones, desde religión, educación física, etcétera, porque hay que aplicarles la máxima cantidad de horas. Ahí hay una política de abuso y extralimitación de funciones. Tenemos además la política salarial. No existe una política salarial para el sector educativo. Es la hora que no han aumentado el salario. Vamos con el 5º mes y no se pronuncia la ministra. En el presupuesto han dejado el 2.44%, cosa que es lamentable porque el salario sirve para liquidar las pensiones, las cesantías, y nos están desconociendo cuando nos retiramos todos los factores salariales. No reconsideran la prima y tiene que el maestro acudir a un abogado y pagarle el 30%, cuando el Estado debería respetar esos derechos que están en la ley. Tenemos además el derecho de asociación, de reunión, hasta la protesta social. Ha sido condenada la protesta social, como pasó con el paro del 91, yo no estaba de presidente, ahí le descontaron a los maestros y hubo un gran efecto. Por eso llamamos a los maestros para que nos respalden con el número 15 en el tarjetón de FECODE y con el número 60 para la compañera Berta en la CUD. Busquen a nivel regional las listas de nueva opción del equipo nuestro de trabajo por fortalecer el sindicalismo, lograr una democracia real y los derechos que todos los trabajadores merecemos. Muchas gracias. Bien, se nos agotó el tiempo el día de hoy. Esperamos que estos candidatos sigan contribuyendo a que usted se entere de lo que ellos proponen y tome la mejor decisión el próximo 7 de junio. Nos vemos en 8 días. Gracias por acompañarnos.